Bienvenidos al Cafecito Connect Podcast. Yo soy Laura Márquez, manager de auditoría aquí en Prudential, y me apasionan las iniciativas para el desarrollo de la comunidad. Estoy muy feliz de presentar el día de hoy a la doctora Yvonne Díaz-Claes. Ella es la directora ejecutiva de HISPA. Gracias por tenerme aquí. Estoy súper contenta y estoy celebrando la importancia de las conexiones aquí en este podcast. Muchas gracias, doctor Yvonne, por acompañarnos. Definitivamente, en este podcast lo que vamos a hacer es crear conexiones y vamos a hablar de aquellos temas que impactan a la comunidad latina y las diferentes iniciativas que les trae Prudential y juntos nuestro grupo de empleados para hispanos y latinos. Así que creemos conexiones significativas. Comencemos contando un poco de tu historia, cómo decidiste fundar HISPA, cuál fue la inspiración y cuál es el propósito de la organización. Bueno, otra vez, gracias por invitarme. Fíjate que yo era una empleada de una compañía en la cual yo estaba muy envuelta también en el grupo de empleados latinos, como es Juntos. Y me acuerdo que quería hacer mucho más en la comunidad. Me di cuenta de las necesidades inmensas que existían en las comunidades, específicamente en relación a la educación de los niños hispanos. Y siempre me sentía un poco frustrada de que no podíamos hacer más. ¿Por qué? Pues obviamente tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras familias, y se me empezó a ocurrir que debiera haber una organización afuera de las compañías que fuera el conector, que sirviera en asegurarse que si yo como empleado tengo un día o una hora para impactar en la juventud, que no sea para planear, para hacer llamadas, sino que es para estar enfrente de los niños. Y así fue que como que me empezó la idea de lo que podía ser HISPA. Pero algo también muy especial ocurrió, que fue que me invitaron a compartir mi historia en una escuela en Newark. Y eso fue algo muy impactante, más para mí que para los estudiantes. Porque cuando terminé de compartir mi historia en la escuela, los niños hicieron una fila porque querían mi autógrafo. Estaban tan inspirados que me estaban prometiendo que ahora sí ellos iban a dedicarse a estudiar y iban a poner como meta ir a la universidad. Entonces, se me ocurrió, si formamos esta organización que se ocupa de asegurarse que hay muchos modelos a seguir en la comunidad para los niños, podemos hacer un gran cambio en el futuro de este país. Y eso fue ya hace 16 años. Increíble ver cómo una organización que está impactando a la comunidad latina inició aquí en Newark, donde tenemos nuestras oficinas de Prudential y también nuestra historia inició aquí desde un principio. Así que cuéntanos también cuáles son esos diferentes problemas que están intentando mejorar con HISPA y cómo la relación con Prudential ha sido significativa para ello. ¿Sabes? Cuando miramos las estadísticas hacia el futuro, para el año 2036, esperamos que 1 en 3 niños en las escuelas públicas de este país sean de herencia hispana. Entonces, vemos que uno de los problemas que se han convertido en obstáculo para los niños seguir adelante en su camino a la educación y a las carreras de alto rendimiento es la falta de modelos a seguir. Personas que le demuestren a ellos lo que es posible. Personas que puedan explicar cuáles fueron los caminos a través de la universidad para lograr estas carreras. Y de verdad, simplemente validar los sueños que los niños tienen. Imagínate que un niño tenga el sueño, pero no tiene la información o la validación de cómo lograrlo. Entonces, ahí es donde viene esta importantísima colaboración con Prudential y con Juntos. Nosotros empezamos, como te conté, hace 16 años. En ese momento había 1 o 2 personas de Prudential que estaban envueltas con nosotros, más como individuos. Ellos empezaron a ser como estos campeones de nuestra iniciativa, a conectarnos con otros individuos en Prudential, hasta lograr
lo que estamos haciendo hoy en día. Empezamos simplemente con un evento que se hizo aquí, ustedes lo auspiciaron, luego trajimos a los estudiantes para los Imagine Days, los días de la imaginación, donde visitamos a ustedes con los estudiantes. Y luego, como sabemos, estamos celebrando porque esta semana pudimos traer el programa que lo llamamos la Conferencia de los Jóvenes por primera vez a una universidad en el norte de Nueva Jersey, que se llama Montclair State University. En esa universidad pudimos traer 150 niños que estuvieron con nosotros y con ustedes más de 20 voluntarios. Entonces ahí vemos una trayectoria de una colaboración que ahora es crítica para el éxito no solo de HISPA, pero el éxito de cómo nosotros envolvemos a más miembros de Juntos en participar en programas en la comunidad. Excelente. Y no solamente el éxito para HISPA y Juntos, sino también para nuestro futuro. O sea, pensar en cómo la comunidad latina va a ser parte de ese futuro y estamos creando niños ayudando a que los niños se inspiren y decidan, yo quiero perseguir una educación profesional, yo quiero perseguir esa educación para poder alcanzar mis sueños. Impresionante. Y déjame contarte, doctor Ivonne, como parte de la conferencia para los jóvenes, al final de esa sesión, fue la primera vez también en la que un niño, varios, porque después empezaron a hacer fila pidiéndome el autógrafo y yo escribiendo el mensaje de lucha por tus sueños, tira para la luna para que llegues a las estrellas. Es impresionante cómo ese mensaje sí se transmitió y sí les llegó al corazón. Y también me parece que el impacto es muy significativo para los voluntarios, no solo para los niños, porque estamos aprendiendo de ellos diferentes formas. Encontraban en las diferentes actividades que tuvimos formas creativas para hacer una torre de cartas, que me pareció muy impresionante. Y luego en nuestro workshop que tuvimos nuestra actividad de construir los cohetes con papel, los niños en realidad hicieron la conexión entre la estabilidad financiera y el significado de los cohetes, lo cual me pareció demasiado significativo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Adicionalmente, te quería preguntar, ¿qué otras iniciativas vamos a ver que vienen con HISPA y Prudential? Pues nosotros tenemos, como tú sabes, el programa de modelos a seguir, que es cuando conectamos a los profesionales con las escuelas. Tenemos muchas visitas escolares donde miembros de Juntos pueden participar. También tenemos otro Imagine Day, el Día de la Imaginación, que estamos pues ya empezando la planificación para traer los niños otra vez a Prudential. Y también el programa de ustedes de octubre, durante el mes de la Hispanidad, que van a tener aquí un summit. Vamos a colaborar con ustedes para traer estudiantes universitarios que participan de nuestro programa que lo llamamos Latinos en el colegio, o Latinos en la universidad, Latinos in College. Este programa se enfoca en el desarrollo profesional de estudiantes universitarios, en donde los ayudamos a desarrollar su liderazgo, a sentirse más cómodos contando su historia, hasta llevarlos a las escuelas para que ellos también sean modelos a seguir activos con los niños. O sea que tenemos una agenda llena y nosotros estamos súper agradecidos porque sabes que la visión de HISPA siempre ha sido de cómo unir el sector del gobierno, el sector público, el sector del non-profit, el sector corporativo, privado, en que todos nos unamos para erradicar un problema en la sociedad. El problema en la sociedad es un obstáculo para el futuro de los empleados de este país. Entonces, estamos uniendo todas esas fuerzas para asegurarnos que ese obstáculo desaparece. Como tú lo has dicho y como lo vimos en la conferencia de jóvenes, los niños, cuando ellos nos ven a nosotros, se sienten identificados porque ellos se ven como que, eso puedo ser yo cuando sea grande. Porque pues compartimos la cultura, las expresiones, la forma en que nos comportamos, la cultura. Entonces es algo que solo nosotros, los latinos profesionales, pues, podemos proveer a los niños.
Entonces es por eso tan importante la participación de miembros de Juntos en estas iniciativas. Muchas gracias. Sí, definitivamente muy importante. Así que primero que todo, gracias a todos los que ya se han registrado y han asistido a las escuelas para las sesiones de modelos a seguir. Si tú no te has registrado, los invito a hacerlos. Tenemos toda la información sobre las diferentes iniciativas entre Juntos e HISPA en nuestro SharePoint site. So, asegúrense de registrarse para ellas. Doctora Ivonne, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en nuestro primer episodio. Ha sido una magnífica conversación. Gracias a ustedes. Estoy súper orgullosa de todo lo que estamos logrando juntos. Me encanta, obviamente, el nombre del grupo de ustedes, Juntos, y me encanta el nombre del podcast, Connect, porque al fin y al cabo eso es lo que estamos haciendo. Esta colaboración es conectar a los estudiantes con los profesionales. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos están viendo. Sigamos creando conexiones significativas juntos.